Bienvenidos a su clase de matemáticas. Este día lunes vamos a trabajar el tema vértices, lados y ángulos correspondientes. Eso lo encontramos en la página 180 de su libro de teoría. Nos dice el analiza. Observa la siguiente figura simétrica. Analiza las partes que se sobreponen cuando se dobla por el eje de simetría. Desde ya nos dice, ¿verdad?, que es una figura simétrica. Significa que cuando se doble todas sus partes, ¿verdad?, al sobreponerse van a coincidir entre sí, ¿verdad? Entonces tenemos acá, ¿verdad?, que este es el eje de simetría, este rojo. Entonces, ¿cuál es el vértice que se sobrepone al vértice B? Tenemos acá un segmento del lado B, ¿verdad?, que cuando doblamos acá, ¿verdad?, este segmento A y B va a coincidir con el segmento AG, ¿verdad? El segmento BC va a coincidir con el segmento GF. Y el segmento CT va a coincidir con el segmento FE. Entonces, cuando lo doblamos, coincide porque hay una simetría. Y entonces acá usted va a responder cuál es el vértice que se sobrepone al vértice B. Cuando doblamos esto, ¿verdad?, y se sobreponen, entonces esto queda con el vértice, con el vértice G, ¿verdad? Entonces acá mi respuesta sería el vértice que se sobrepone al vértice B es el vértice G. Vamos a la siguiente. B. ¿Cuál es el lado que se sobrepone al lado BC o al segmento BC? Tenemos este segmento, ¿verdad?, que es BC, y al doblarlo coincide con el segmento GF, ¿verdad? Entonces aquí vemos que coinciden el BC con el segmento GF. Y ponemos acá cuál es el lado que se sobrepone al lado BC. Entonces, respuesta sería el segmento GF, ¿verdad? Si el lado GF mide 3 centímetros, ¿cuánto mide el lado BC? Ese segmento mide 3 centímetros. Al doblarlo con eso, como coinciden, entonces el segmento BC también mide 3 centímetros. Entonces ponga acá, ¿cuánto mide el lado BC? Mide 3 centímetros. ¿Cuánto mide el ángulo X? Tenemos acá, ¿verdad?, este lado, ¿verdad?, que este ángulo mide 98 grados. Entonces, al doblarlo, como va a coincidir, ¿verdad?, entonces igual mide 98 grados. Y entonces responde acá, ¿cuánto mide el ángulo X? 98 grados. Soluciona. Tenemos aquí la explicación. El vértice que se sobrepone al vértice B es el G. El lado que se sobrepone al lado BC es GF, ¿verdad?, que al doblar por el eje de simetría, ¿verdad?, el lado GF se sobrepone al lado BC. Y aquí está lo que les acabo de explicar. Entonces, al doblar una figura simétrica por su eje, ¿verdad?, los vértices que se sobreponen se llaman vértices correspondientes. Al doblar una figura simétrica por su eje, ¿verdad?, por este eje, al doblarla, los vértices que se sobreponen se llaman vértices correspondientes. Y tenemos acá, ¿verdad?, los lados que se sobreponen se llaman lados correspondientes y los ángulos que se sobreponen se llaman ángulos correspondientes. Los lados correspondientes tienen la misma longitud y los ángulos correspondientes tienen la misma longitud, como lo acabamos de explicar, ¿verdad? Entonces aquí por eso es una figura simétrica. Vamos a ver acá. Les dice acá a usted, resuelve. Resuelve. Observa la flecha, es una figura simétrica y encuentra la que se te pide. Encuentra lo que se te pide. Los vértices correspondientes a los vértices GFD, los vértices correspondientes a los lados A, G y C y D. Entonces podemos ver cuando doblamos, ¿verdad? Es una figura con simetría, ¿verdad? Porque si se da cuenta, cuando doblamos, justamente van a quedar igualitos todos sus ángulos, van a quedar los vértices, ¿verdad? Entonces, por eso es una figura simétrica.
Entonces dice acá, ¿verdad? Los vértices correspondientes a los vértices G, F y D. ¿Cuáles serían? G, el B, ¿verdad? F, el C y el D sería el E. Entonces los pone acá. Encuentra la medida de los siguientes lados y ángulos, explicando tu respuesta. La longitud del lado LK. Tenemos acá, ¿verdad? Longitud del lado LK. Si la longitud A y B, ¿verdad? De este lado mide 2 centímetros. Entonces cuando la doblamos, como es una figura simétrica, ¿verdad? Igual va a coincidir, entonces va a medir 2 centímetros. Entonces acá ponga 2 centímetros. La longitud del lado IH, ¿verdad? Y tenemos acá, busquemos el IH, ¿verdad? Cuando lo doblamos, ¿verdad? La longitud sería, ¿verdad? La distancia, entonces 2 centímetros, ¿verdad? Y miren acá, la medida del ángulo, ¿verdad? Como el Y, acá es 45, cuando lo doblamos acá, igual va a ser 45, ¿verdad? Y la medida del ángulo del X, ¿verdad? Cuando lo doblamos, igual como coincide, es lo mismo, ¿verdad? Es como que la otra parte, esta parte de acá, ¿verdad? Mide lo mismo, los 2 centímetros de acá, ¿verdad? De la altura, también mide los 2 centímetros de estos dos puntos, ¿verdad? Igual los ángulos son los mismos. Entonces, eso sería, ¿verdad? Lo que se trabajaría. En la página le va a quedar de tarea, ¿verdad? La página 168 de su libro de texto de tareas. Después de trabajar esto, va a trabajar la página 168 de su libro de tareas. Nos quedamos acá y nos vemos mañana, que sería más. Dios les bendiga.